La cacería de la sangre pálida. Un audiolibro de la historia de Bloodborne. Byrgenwerth es una antigua institución educativa, y la tumba de los dioses, labrada bajo Yharnam, debería resultar familiar para todos los cazadores. Un grupo de jóvenes eruditos de Byrgenwerth descubrió un recipiente sagrado en lo más profundo de la tumba. Fue el origen de la fundación de la Iglesia de la Sanación y la Sanación de Sangre. En ese sentido, todo lo sagrado de Yharnam tiene su origen en Byrgenwerth. Alfred, cazador de los Sangreville. Capítulo 1. Byrgenwerth, Kos y la araña vacua. Todo comienza en Byrgenwerth, una vieja institución educativa construida en un área tranquila, alejada de la ciudad vecina y cerca de un gran lago. Fue aquí donde un grupo de personas comenzó el estudio y la exploración de las entrañas del conocimiento humano. Para comenzar, solamente utilizaré la información y las evidencias que pueden ser encontradas en el juego. Guardaré mi interpretación y mis propias opiniones para el final. De esta forma podrás crear tus propias conclusiones con los hechos presentados. Hubo muchos estudiantes en Byrgenwerth. Hubo además un grupo de personas de innegable notoriedad fuera del círculo estudiantil. Figuras de gran importancia que formaron un círculo interno, por así decirlo. Pese a que no todos ellos eran académicos, a efectos prácticos me referiré a ellos en este análisis como los eruditos de Byrgenwerth, o simplemente los eruditos, para abreviar. Es casi seguro asumir que figuras tan importantes como Willem, Lorenz, Mikolas y Karil eran parte de los eruditos. Willem era el líder de Byrgenwerth y una figura muy respetada. Todas las personalidades que lo mencionan se refieren a él como Maestro Willem, mostrando un gran respeto incluso cuando no se compartían las mismas creencias. Descripción de la herramienta del taller para runas. El forjador de runas Karil, estudiante de Byrgenwerth, transcribió los balbuceos inhumanos de los grandes en lo que ahora conocemos como runas de Karil. El cazador que encuentre esta herramienta puede grabar runas de Karil en la mente para obtener su tremendo poder. Al preboste Willem le habrían encantado las runas de Karil, ya que no dependen de la sangre en absoluto. El preboste es la persona encargada de dirigir una comunidad o institución, lo que apoya la idea de situar a Willem como el director de Byrgenwerth y la figura más importante entre los anteriormente mencionados. El principal enfoque del estudio del maestro Willem era hallar los límites del conocimiento y la inteligencia humana. Lorenz es una figura bastante más enigmática, especialmente si tenemos en cuenta su importancia. A través del cráneo de la bestia situado en la gran catedral, nuestro cazador, el personaje protagonista, es testigo de un encuentro entre Lorenz y Willem, en el que este último acusa a un joven Lorenz de traición. Maestro Willem, he venido a despedirme de ti. Oh, lo sé. ¿Y ahora piensas traicionarme? No, pero no vas a hacerme caso. Te aseguro que nunca olvidaré nuestra máxima. Nacemos de la sangre nos hace hombres, la sangre nos deshace. No hemos abierto los ojos, teme la vieja sangre. Debo marcharme ya. Por los dioses, témela, Lorenz. Nota encontrada en la escalera de la gran catedral. Heredero del ritual de sangre, abastecedor de trasvase, pon tu mano sobre la cubierta sagrada del altar e inscribe el adagio del maestro Lorenz en tu carne. El hecho de que Lorenz sea tan referenciado
sugiere que debió ser una figura de gran importancia dentro de la Iglesia de la Sanación. Hay muchas referencias a que la Iglesia de la Sanación tiene sus raíces en Byrgenwerth. Descripción de uniforme de estudiante. La Iglesia de la Sanación tiene sus raíces en Byrgenwerth, y es obvio que se inspira en el diseño de sus uniformes. El enfoque puesto no en el conocimiento ni en la reflexión, sino en la pura ostentación, haría que el maestro Willem cayera presa de la desesperación. A menudo, Lorenz es nombrado con el apelativo de primer vicario, sobrenombre citado tanto en el cráneo de Lorenz en la pesadilla de los cazadores como en su posterior combate contra nuestro cazador. Un vicario se puede definir como la figura que está a cargo de alguna de las ramas o funciones de la Iglesia. Este título sugiere que Lorenz fue uno de los fundadores de la Iglesia de la Sanación, separándose de Byrgenwerth como consecuencia de un evento que más tarde se conocerá como el cisma. Mikolas, el enemigo encontrado en la pesadilla de Mensis, era otro erudito. Esto se evidencia con el andrajoso uniforme de Byrgenwerth que viste durante la pelea contra nuestro cazador. Mikolas también hace referencia a otras áreas de Byrgenwerth, algo de lo que hablaré más adelante. Caril fue un magnífico herrero rúnico quien, a través de métodos desconocidos, era capaz de escuchar balbuceos y pronunciaciones emitidas por los grandes. Pese a que no llegó a comprender las inhumanas palabras que estos grandes decían, pudo plasmarlas en símbolos visuales con los que era posible identificarlos. La herramienta del taller para runas es, como hemos visto antes, la mejor referencia que tenemos sobre su persona. Había también dos personas que posiblemente fuesen miembros de los eruditos, Germán y María. Es sumamente probable que Germán fuese conocido de Lorenz y de Willem, ya que, tras derrotar a Rom, la araña vacua, Germán puede ser encontrado en el sueño del cazador, durmiendo en su silla y gimiendo entre sollozos. Oh, Lorenz, maestro Willem, que alguien me ayude. Germán también fue el primer cazador. Fundó el taller, situado en una sección oculta del distrito de la Catedral Superior, y seguramente trabajó para la Iglesia de la Sanación en su juventud, a juzgar por sus habilidades en combate y su maestría para la artesanía. Es posible que sirviese de escolta durante las excavaciones que Byrgenwerth llevaba a cabo en las tumbas sumerias, o que simplemente se dedicase a algún tipo de mantenimiento en los terrenos de la institución. María fue la alumna predilecta de Germán, y dado que estaba al mando del pabellón de investigación de la Iglesia de la Sanación, es posible que fuese alumna de Byrgenwerth bajo la tutoría de Lorenz. Su participación en los eventos ocurridos en la aldea pesquera también la sitúan como miembro de los eruditos de Byrgenwerth antes del cisma. Tras abordar a cada miembro de forma individual, es momento ahora de dirigir la mirada a los eruditos como un conjunto. Willem, Lorenz, Mikolas, Germán, María y Caril eran personalidades de Byrgenwerth, una institución que, además de tratar de expandir el conocimiento humano, exploraba un gigantesco laberinto construido bajo tierra. Fue en este laberinto en donde los académicos descubrieron el hallazgo que desencadenaría los eventos de Bloodborne. Dentro del contexto histórico en el que se desarrolla Bloodborne, se puede señalar un evento definitorio, el punto de inflexión en el que los eruditos de Byrgenwerth descubrieron algo en las profundidades de las antiguas criptas sumerias. Alfred, el cazador de los Sangreville, reflexiona sobre este hecho. Un grupo de jóvenes eruditos de Byrgenwerth descubrió un recipiente sagrado en lo más profundo de la tumba. Fue el origen de la fundación de la Iglesia de la Sanación y la sanación de sangre. En las profundidades del laberinto sumerio, los eruditos descubrieron la vieja sangre. No está claro qué fue exactamente lo que encontraron, pero en la parte superior del edificio de Byrgenwerth podemos encontrar una pista. Descripción de concha de fantasma vacía. Concha de invertebrado vacío que se supone que es un familiar de un grande. La Iglesia de la Sanación ha descubierto gran variedad de invertebrados o fantasmas.
que es como se les llama. Las conchas con cieno aún conservan poder arcano y se pueden frotar en las armas para impregnarlas con su fuerza. Fuese lo que se descubrió, sirvió como prueba de la existencia de los grandes. Es posible que los eruditos encontrasen a Ebrietas, la grande que fue abandonada y marginada, y que más tarde ésta comulgase con la Iglesia de la Sanación. Fuese Ebrietas o no, lo que es evidente es que encontraron la fuente de la vieja sangre, la sangre contaminada de los grandes. El descubrimiento de la vieja sangre y de los grandes supuso un cambio general. La evolución se convirtió en la meta, empujando los límites humanos para convertirse en algo superior, para ascender al nivel de los grandes, para llevar a la humanidad al siguiente nivel. Nota encontrada en el edificio lectivo. El maestro Willem tenía razón. La evolución sin coraje será la ruina de nuestra raza. Poco tardó en notarse que algunos de los eruditos, entre los que destacaba Lorenz, comenzaron a disentir en la forma en la que esa evolución debía de llevarse a cabo. Descripción de runa de Caril, ojo. Símbolo secreto de Caril, forjador de runas de Byrgenwerth. Una transcripción de ojo en la pronunciación de los grandes abandonados. Permite conseguir más descubrimientos. Los ojos simbolizan la verdad buscada por el maestro Willem. Defraudado por los límites del intelecto humano, el maestro Willem buscó ayuda en seres de planos superiores y quiso unos ojos que alineasen su cerebro y orientasen sus pensamientos. Por otro lado, en la descripción de la runa de Caril, Metamorfosis, se puede leer lo siguiente. Descripción de runa de Caril, Metamorfosis. Símbolo secreto de Caril, forjador de runas de Byrgenwerth. La cruz torcida significa metamorfosis. Al girar en sentido horario, esta runa aumenta los puntos de salud. El descubrimiento de la sangre hizo realidad su sueño evolutivo. La metamorfosis y los excesos y la desviación subsiguientes no fueron más que el principio. Existen dos recursos que nuestro cazador acumula a lo largo de la aventura: ecos de sangre y lucidez. Los ecos son el elemento a través del cual nuestro cazador adquiere poder, mientras que la lucidez le proporciona conocimiento. En Byrgenwerth se teorizaba que la ascensión de la raza humana podía ser posible a través del conocimiento y la comprensión de los grandes. Otros, sin embargo, pensaban que esa meta solo podía alcanzarse a través del uso y la asimilación de la vieja sangre. Esta última creencia era totalmente opuesta a todo lo que Willem defendía. Teme la vieja sangre. Estas dos filosofías, fundamentalmente opuestas, llevaron a Byrgenwerth a su cisma. Pero todavía queda una pieza más del puzzle. En el camino de entrada a la aldea pesquera, en la pesadilla de los cazadores, nuestro cazador se encuentra con un aldeano que deambula mientras murmura para sí mismo. Byrgenwerth, Byrgenwerth. Asesinos blasfemos, demonios enloquecidos por la sangre. Si nuestro cazador porta la runa de Caril semillero, el aldeano le hará entrega de los pozos malditos. Descripción de pozos malditos. Cráneo de un habitante del pueblo pesquero ultrajado. Las innumerables marcas y arañazos de su interior muestran que se utilizó la fuerza para extraer los ojos. No es de extrañar que el cráneo se utilizase para preparar maldiciones. El que ofrece cánticos nocivos llora con ellos como alguien en trance. Lo sucedido en la aldea pesquera tuvo que ver con Gos, el grande encontrado en la playa al final del área. Cuando nuestro cazador llega a dicha zona, se encuentra con un cuerpo, aparentemente sin vida, del que se desprende el huérfano de Kos. Concluimos así que su madre, la grande Kos, dejó este mundo hace tiempo. Aparte de los murmullos del aldeano, solo existe una mención más a Kos, la que hace Mícolas durante el enfrentamiento que nuestro cazador tiene con él en la pesadilla de Mensis. Ah, Kos, o como algunos dicen,
Cosma, ¿atiendes nuestras plegarias? Como hiciste tiempo atrás con el vacuo Rom. Concédenos ojos, concédenos ojos. Rom es una criatura encontrada en las profundidades del lago lunar, cerca de Byrgenwerth. El sobrenombre de Rom es el de araña vacua, y realmente parece un ser relativamente débil. El único punto fuerte que puede atribuírsele es el de convocar a pequeñas arañas semejantes que usa para defenderse cuando nuestro cazador se enfrenta a ella. Aparte de eso, poco más puede hacer, salvo proyectar unos cristales gigantes contra el enemigo o retorcerse de forma violenta cuando éste se encuentra cerca. El encuentro con Rom supone un punto de inflexión en la narrativa de Bloodborne. En medio de lo que parecía una historia sobre la cacería de bestias, descubrimos ahora una oscura revelación de la que apenas hemos tocado lo más superficial. Rom no es un grande completo. De nuevo Mikoláš nos da una pista sobre esto. Como hiciste tiempo atrás con el vacuo Rom. Concédenos ojos, concédenos ojos. Coloca ojos en nuestro cerebro para purificar nuestra bestial idiotez. Rom no siempre fue un grande, sino que llegó a convertirse en uno tras implantar ojos en su cerebro y limpiar su idiotez. Vacuo se puede definir como la falta de pensamiento o inteligencia. Tiene su origen en el latín, en la palabra vacus, que significa vacío. ¿Cuál es el origen de Rom? ¿Quién es? ¿Cuál es su relación con Kos, el grande caído en la aldea pesquera? Lo que viene a continuación es mi propia interpretación, basada en las evidencias que he recopilado. No consideres esto como un hecho certero. Es más, aprovecha mi interpretación para sacar tus propias conclusiones. En Byrgenwerth, el maestro Willem, junto a sus estudiantes, dedicaron su trabajo a la excavación y exploración del laberinto sumerio subterráneo, a estudiar los dioses y a explorar los límites del intelecto humano. Los eruditos descubrieron dos elementos de suma importancia para su investigación. Por un lado, la sangre de un grande, también conocida como la vieja sangre. Posiblemente este grande fuese Brietas, ya que, como hemos visto antes, en la zona superior del edificio de Byrgenwerth se encuentra la concha de fantasma vacía, y en el edificio lectivo se encuentra el augurio de Brietas. Descripción del augurio de Brietas. Restos de la verdad arcana hallada en Byrgenwerth. Emplea fantasmas, los invertebrados que ejercen de augures de los grandes, para invocar parcialmente a la abandonada de Brietas. El encuentro inicial señaló el principio de una indagación sobre el cosmos desde el interior del laberinto y provocó la fundación del coro. El segundo gran descubrimiento fue Kos. La primera vez que jugué el DLC de los antiguos cazadores, mi primera impresión fue que habían sido los eruditos de Byrgenwerth los que habían terminado con la vida de Kos. Cuando compartí esta teoría, muchas personas me mencionaron la descripción del parásito de Kos. Descripción de parásito de Kos. Cuando el cadáver de Kos llegó a la costa, su interior estaba lleno de minúsculos parásitos, distintos a los encontrados en humanos. Esta arma típica solo se puede agarrar con fuerza y usarla para golpear, pero se dice que los parásitos de Kos estimulan a los fantasmas que habitan en el Lumentallo. Esta descripción evidencia el hecho de que Kos ya había muerto cuando los estudiantes de Byrgenwerth se toparon con su cuerpo abandonado en la orilla de la aldea pesquera. No estaba seguro de cuál de las dos teorías era más acertada, hasta que volví a jugar por segunda vez al DLC y me encontré con María. Sus palabras, ahora que ya tenía la imagen completa, tenían mucho más sentido. Los cadáveres deben descansar en paz. Lo sé muy bien. La dulce llamada de los secretos. En mi primer encuentro con Lady María, supuse que se estaba refiriendo a su propio cadáver. Pero tras analizar el lugar en el que se encuentra descansando y el porqué, todo cobra sentido. A medida que atravesaba la aldea pesquera,
admirando meticulosamente cada detalle de su diseño y características, llegué a una nueva conclusión. Al observar a esos peces humanoides lanzando sus arpones, o a esos tiburones bípedos gigantes portando enormes anclas, al sinfín de navíos naufragados que teñen el horizonte de la costa, llegué a la conclusión de que esta no era una simple aldea pesquera, sino que era una aldea ballenera. Antes de la publicación del DLC, muchos jugadores ya habían destacado unos misteriosos mástiles que podían verse asomando en lo profundo de la frontera de la pesadilla. Ahora conocemos su origen, la aldea pesquera. Lo más probable es que en el pasado los aldeanos hubieran avistado a Kos surcando el mar, y ante el temor de que una criatura monstruosa se acercase a sus tierras, se alzaron en armas para terminar con su vida. Dieron caza al grande en alta mar y regresaron a casa victoriosos, pero a costa de la pérdida de numerosos navíos. Tras un tiempo, el mar arrastró hasta la orilla el cuerpo sin vida de Kos. Los aldeanos investigaron el cadáver y descubrieron en él unos extraños parásitos que pronto infectaron a las personas de la aldea, tomando el control de sus mentes y convirtiendo sus cuerpos en una especie de semejantes con forma de pez. Rápidamente, el rumor de que un dios muerto había sido abatido llegó a Byrgenwerth. Byrgenwerth envió a 2 personas a investigar el caso, Germán y María. El vídeo promocional del DLC mostraba a Germán entrando a la aldea pesquera con su guadaña preparada. También se puede ver en el pozo de la aldea la racuyo, el arma predilecta de María. Germán, el primer cazador, viajó hasta el lugar, acompañado por su pupila. Allí llevaron a cabo una carnicería de semejantes. Los cráneos de los masacrados fueron abiertos por la mitad para extraer sus ojos. Después, los primeros cazadores se abrieron camino hasta el cadáver de Kos, donde se perpetró la mayor de las blasfemias. En el ascensor que lleva al pabellón de investigación se alzan 3 estatuas de personas que rodean a un niño. La estatua central representa a Willem, pues fue esculpida con los mismos ropajes y el mismo sombrero que viste el preboste en Byrgenwerth. Germán y María descubrieron que Kos estaba embarazada cuando murió, y el feto en su interior se mantenía intacto. Una regla que se establece en la ficción de Bloodborne es que si alguien muere en el mundo de la vigilia, su conciencia puede permanecer viva en las tierras del sueño. Este concepto es algo recurrente en el juego y se demuestra claramente con el cadáver de Mikolas en el mundo de la vigilia. El feto no nacido, un grande asesinado, fue llevado hasta Byrgenwerth para ser diseccionado en nombre de la ciencia. Con esto se obtuvo lo que se llamó cordón del ojo, que no era otra cosa que el cordón umbilical que compartían Kos y su huérfano. Fue entonces cuando el maestro Willem, la mente más brillante de Byrgenwerth, tuvo una epifanía. En la descripción de la sabiduría del grande se plasma una cita dicha por el preboste. Descripción de sabiduría del grande. Fragmentos de la sabiduría perdida de los grandes, seres que podrían ser descritos como dioses. Úsalos para conseguir lucidez. En Byrgenwerth, el maestro Willem tuvo una epifanía. Estamos pensando en los planes más viles. Lo que necesitamos es más ojos. Los ojos no solo sirven para indicar el nivel de lucidez de nuestro cazador, también son la representación del conocimiento de los grandes y de los planos de existencia superiores. El descubrimiento de la existencia de los grandes y de la vieja sangre dividió a los eruditos en 2 facciones opuestas. Por un lado están los, denominados por mí, fieles, liderados por el maestro Willem. Los fieles creían en la evolución humana a través de los ojos, que harían que la lucidez y el conocimiento humano se acumulasen hasta alcanzar la ascensión. Esta facción estaba integrada por Willem y sus estudiantes. La otra facción, a los que yo denomino los radicales, estaban liderados por Lorenz. Los radicales creían en la evolución a través del uso de la sangre y que sería la acumulación de poder la que permitiría ascender a la humanidad. Este grupo estaba compuesto por Lorenz, Mikolas, Germán y María. Aunque nunca hubo violencia como tal entre las 2 ramas, las discrepancias entre ambos fundamentos filosóficos causaron que, inevitablemente, continuasen por caminos diferentes. Mientras que los fieles permanecieron en Byrgenwerth, los radicales fundaron la Iglesia de la Sanación
con el fin de ampliar su conocimiento acerca de la vieja sangre. El cisma no fue solamente entre los eruditos, sino que también afectó a los alumnos destacados, implicando que muchos abandonaran Byrgenwerth y se uniesen a los radicales. Tras la fundación de la Iglesia de la Sanación y su continuo auge, Willem y el resto de fieles que todavía lo seguían comenzaron a preocuparse por la amenaza que suponía el poder que los radicales estaban consiguiendo. Los fieles eran conocedores de las acciones que la Iglesia de la Sanación estaba perpetrando con el uso de la vieja sangre, y eran conscientes de que esas acciones expandirían una infección que se escondía en la vieja sangre. Mientras la Iglesia de la Sanación ganaba seguidores y se expandía por Yharnam, Willem y sus fieles se centraban en sus propias investigaciones. Aquí las cosas se vuelven confusas, pues las fuentes de información sobre este periodo escasean. Lo que sí se conoce es el resultado de las investigaciones de los fieles. Si durante la luna de sangre nuestro cazador visita a Josefka, o más bien a la falsa Josefka, y se enfrenta a ella, obtendrá un tercio de cordón umbilical. Descripción de tercio de cordón umbilical. Una gran reliquia, también llamada cordón del ojo. Todos los grandes retoños tienen este precursor del cordón umbilical. El preboste Willem buscó el cordón para que alinease su cerebro con sus ojos y elevasen su ser y sus pensamientos hasta los de un grande. Sabía que era la única opción que tenía si quería alcanzar la grandeza de estos. Cuando nuestro cazador entra en Byrgenwerth, se encontrará en la segunda planta con una cazadora llamada Yuri, quien parece ser miembro del coro, la rama de mayor rango dentro de los miembros de la Iglesia de la Sanación. Yuri utiliza el artefacto llamado Una llamada del más allá, el arma definitiva del coro. Además, viste la gorra con venda de ojos y atuendo del coro. Esto podría suponer que el coro, aún a día de hoy, visita las ruinas de Byrgenwerth en busca de viejas investigaciones, notas o artefactos. La falsa Josefka, portadora del augurio de Ebrietas, otra arma del coro, también tenía en su haber otro artefacto que pertenecía a Willem. Esto tiene sentido si asumimos que el coro recuperó el cordón umbilical del huérfano de Kos. Willem usaría este cordón para avanzar en sus investigaciones en pos de adentrarse en los entresijos del conocimiento humano. Durante esta etapa se llevó a cabo en Byrgenwerth una exhaustiva investigación de los grandes. Los estudiantes fueron sometidos a las investigaciones, siendo transformados en jardines de ojos para servir al propósito de Willem. Solamente 4 individuos salieron indemnes: Willem, Dores el guardián de tumbas, el portero sin nombre que conoce la contraseña y Rom. Fuese lo que le pasó a Caril, jamás lo sabremos. Quizás abandonase Byrgenwerth para irse con Lorenz. Quizás se convirtiese en una monstruosidad como el resto de estudiantes, o quizás abandonase la institución para seguir sus propias investigaciones por separado. De cualquier forma, gracias a Caril y a sus transcripciones de las pronunciaciones de los grandes, los fieles comprendieron la importancia y el poder albergado en las grandes masas de agua. Si revisamos cualquiera de las runas de Caril del lago o mar, podemos leer la siguiente descripción. Descripción de runa de Caril, lago. Una runa de Caril que transcribe sonidos inhumanos. Esta transcripción de las voces inhumanas de los grandes ondula como un reflejo acuoso. Esta runa significa lago, y quienes la memorizan disfrutan de una reducción del daño físico. Grandes volúmenes de agua sirven como baluarte que protege el sueño y como augurio de la verdad arcana. Supera este obstáculo y busca lo que te pertenece. Los ojos no solo sirven para indicar el nivel de lucidez de nuestro cazador, también son la representación del conocimiento de los grandes y de los planos de existencia superiores. Esto incluso encaja con las mecánicas del juego, en las que las runas que representan cuerpos de agua otorgan defensa y resistencia. Durante la pelea contra Mikolash, este divaga. El gran lago de barro, ahora oculto a la vista. El último ritual del maestro Willem consiguió ascender a Roma un grande recién formado. Situado en el fondo del lago lunar, la mente vacía de Rom servía como un escudo para nuestro plano físico, protegido por un gran cuerpo de agua. Pudo prevenir que la Iglesia de la Sanación de Lorenz atrajese a la presencia lunar,
Con este conocimiento y comprensión de los grandes, Willem fue capaz de usar el cordón umbilical de huérfano para crear un nuevo grande, alineando sus ojos y su mente, usándolo como un baluarte que mantenía alejados al resto de grandes, a la pesadilla y a la luna de sangre. Pero, ¿quién es Rom? Como ya se ha definido anteriormente, vacuo significa vacío o sin valor. Esto suele atribuirse, por lo general, a alguien con escasa inteligencia o más concretamente a un ser con muerte cerebral. Rom, pese a todo, no parece sufrir de muerte cerebral. Aunque es débil, lo cierto es que hace lo posible por defenderse como puede. En una entrevista a Hidetaka Miyazaki, que puede encontrarse en la guía oficial publicada por Future Press, se le pregunta cuál es su jefe favorito. La respuesta de Miyazaki es Rom. Esta respuesta, aunque interesante, tampoco aporta demasiado. Lo que llama la atención es cómo justifica su respuesta. La verdad es que Rom me encanta. Hay ciertos aspectos extrañamente adorables en sus movimientos y en su diseño. Existe otro ente que también se considera vacío o carente de juicio. Como escribió John Locke, los seres humanos nacen como una tabula rasa, como una hoja en blanco, un vacío cuya forma es moldeada por nuestras experiencias. Un ser al que se le pueden atribuir características como adorable, débil, indefenso y carente de pensamientos y experiencia, solo puede ser un niño. En la citada entrevista, Miyazaki dice: en el mundo de Bloodborne, los bebés que son considerados especiales, da igual el motivo que sea, son ofrecidos como cebo para atraer a los grandes. Todos los grandes han perdido a sus descendientes debido a su condición y como consecuencia se ven atraídos por estos bebés especiales. Los bebés son, por lo tanto, una forma de atraer a los grandes. Nuda encontrada en Yahar'gul. Los rituales de pesadilla ansían un recién nacido. Encuentra uno y silencia su angustioso llanto. La primera conjetura a la que puede llegarse tras leer estas líneas es que se están refiriendo a la escuela de Mensis. Seguramente estuvieran utilizando algún tipo de bebé para realizar un ritual. Pero Mikolas y sus estudiantes tan solo seguían los pasos del maestro Willem en un intento por reproducir los logros conseguidos por los fieles de Byrgenwerth. Como hiciste tiempo atrás con el vacuo, Rom. Concédenos ojos, concédenos ojos. Coloca ojos en nuestro cerebro para purificar nuestra bestial idiotez. Rom no es un grande, y de hecho Bloodborne genera deliberadamente cierta confusión en cuanto a lo que el conjunto de los grandes agrupa, haciendo referencias a diferentes especies, facciones y grupos. Pero los semejantes, mortales ascendidos cuya sangre es un suero blanquecino, no pueden considerarse grandes completos, como sí lo son la presencia lunar, la nodriza de Mergo o el huérfano de Kos. Solamente son semejantes del cosmos. La recompensa por vencer a Rom no es la sangre fría de un grande, sino que es la sangre fría de semejante. Descripción de sangre fría de semejante. Sangre fría de semejantes inhumanos del cosmos, parientes de los grandes. Úsala para conseguir ecos de sangre abominables. No oses indagar en el mundo más allá de la humanidad. La verdad arcana mencionada hace mucho tiempo en Byrgenwerth. Rom, hija de Willem, metafórica o literalmente, nació como fruto de sus investigaciones y fue usada para ascender. Basta observar cómo trata de evadir a nuestro cazador, evitando continuamente el enfrentamiento, como si estuviera aterrorizada. Al contrario del resto de semejantes, Rom no cuenta con ninguna defensa natural, más allá de manipular la energía. Si me lo preguntas, a mí no me recuerda a una araña, más bien se me parece a una oruga, la fase temprana de una mariposa, una criatura que puede llegar a ser hermosa.